Continuamos entonces en Génesis 31. Jacob decide dejar a Labán. Oyó Jacob las palabras de los hijos de Labán, diciendo: Ha tomado Jacob todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre él adquirió toda esta riqueza. Vio Jacob el rostro de Labán, que he aquí no era como él, como lo era anteriormente. Dijo el Eterno a Jacob: Vuelve a la tierra de tus padres, y a donde naciste, y estaré contigo. Entonces envió Jacob, y llamó a Rachel y a Lea, al campo, a donde estaban sus ovejas, y les dijo a ellas: Yo veo el rostro de vuestro padre, que no está conmigo como anteriormente, pero Dios de mi padre estuvo conmigo. Ustedes saben que con toda mi fuerza trabajé para vuestro padre. Jacob refiere los engaños de Labán. Pero vuestro padre me engañó y cambió mi salario 10 decenas de veces, pero no lo dejó Dios hacerme mal. Si decía: moteado será tu salario, entonces parían todas las ovejas crías moteadas. Y si él decía: los que tienen franjas en los tobillos será tu salario, entonces parían todas las ovejas crías con franjas en los tobillos. Y separó Dios del ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Sucedió en el momento que están en época de celo, que alcé mis ojos y vi en sueños, y he aquí que chivos subían sobre las ovejas, con franjas en los tobillos, moteados y rayados. Entonces me dijo el ángel de Dios en el sueño: Jacob. Y yo contesté: heme aquí. Y él dijo: levanta ahora tus ojos y mira a todos los chivos que suben sobre el rebaño, con franjas en los tobillos, moteados y rayados, porque he visto todo lo que Labán te hace. Yo soy Dios que se te presentó en Bet-El, donde ungiste allí un monumento, donde prometiste para mí allí un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Entonces respondieron Rachel y Lea, y le dijeron: ¿acaso tenemos todavía parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no fuimos como ajenas consideradas por él, pues nos vendió, y también ha consumido nuestra plata? Porque toda la riqueza que haya sacado Dios de nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Entonces ahora, todo lo que te haya dicho Dios, hazlo. Y bien, aquí hay algo. 31:14, al campo. Entonces envió Jacob y llamó a Rachel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. La citó para hablarles en el campo a fin de que no hubiera alguien oyendo la conversación. Y cuando dice aquí 10 veces, pero vuestro padre me engañó y cambió mi salario 10 veces, pero no lo dejó Dios hacerme mal. La palabra hebrea monim significa literalmente cuentas, es decir, que se refiere al número 10, que es la base del sistema decimal. Quiere decir que Labán cambió 10 veces 10, o sea, 100 veces de acuerdo como nacían los animales. Luego dice aquí: y él dijo: levanta ahora tus ojos y mira a todos los chivos que suben sobre el rebaño, con franjas en los tobillos, moteados y rayados, porque he visto todo lo que Labán te hace. Le había dicho el ángel. Rayados. Una raya blanca rodeaba el cuerpo negro de los chivos, de la cual salían hacia los costados varias pequeñas rayas que se bifurcaban. Y bien, es todo las anotaciones pues que tenemos aquí. Los hijos de Labán, aquí también en uno más, oyó Jacob las palabras de los hijos de Labán. Y aquí hay una nota. Los hijos de Labán nacieron después de que Jacob llegara con aquel. Ellos no reconocieron que su padre tuvo hijos varones y prosperidad gracias al mérito de Jacob. Cuando éste llegó, Labán no tenía pastores, y sus hijas llevaban a pastar las escasas ovejas que poseía para poder subsistir precariamente. Desde que Jacob llegó con él, su riqueza fue aumentando rápidamente. Pero como es natural, en la gente egoísta, no podían soportar el hecho de que Jacob tuviese riqueza propia. Ok, ¿qué nos enseña esta parte, no? Bueno, pues que la vida de esta persona, de Labán, antes de que llegara Jacob, no era la misma, o sea, no tenía tanto dinero, no le iba tan bien hasta que llegó Jacob. Después tuvo hijos, y obviamente los hijos fueron, pues, entrenados, estudiados, programados para creer que, bueno, todo viene de su padre y no en realidad de Jacob. ¿Por qué? Pues porque así hay gente que no
no le gusta agradecer, o hay gente que pues es egoísta, como lo dice aquí. Jacob abandona a Labán. Se levantó Jacob y alzó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, y condujo a todo su ganado y a toda su riqueza que había adquirido, el ganado de su patrimonio que adquirió en Padán Aram, para ir a Isaac su padre, en la tierra de Canaán. Labán había ido para esquilar sus ovejas. Entretanto, robó Rachel los ídolos domésticos que eran de su padre. Así robó Jacob el corazón de Labán, el aramí, por no haberle comunicado que él huía. Entonces huyó, él y todo lo que era de él. Se levantó, pasó el río y se dirigió hacia el monte de Gilad. Y le fue avisado a Labán en el día tercero que había huido Jacob. Labán persigue a Jacob. Entonces tomó a sus hermanos con él, persiguió tras él un camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Gilad. Pero vino Dios a Labán el aramí en el sueño nocturno. Dios llegó con Labán y le dijo: cuídate de hablar con Jacob ni bien ni mal. Alcanzó Labán a Jacob. Jacob fijó su tienda en el monte, y Labán fijó a sus hermanos en el monte de Gilad. Dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho, que robaste mi corazón y condujiste a mis hijas como prisioneras de guerra? Aquí dice, robó los ídolos. Aquí esta parte que leemos, Labán había ido para esquilar sus ovejas, entre tanto, robó Rachel los ídolos domésticos que eran de su padre. Entonces, Rachel intentó anular la inclinación de su padre a la idolatría. Vamos a ver más a qué se refiere con esto. Robó los ídolos. Robó los ídolos. Y bueno, con todo esto que estamos aprendiendo, pues aquí en todo esto estamos hablando de, pues se van en secreto, ¿no? Acaban de irse en secreto, para impedir que se fueran manipulados emocionalmente. Entonces Lea y Raquel apoyaron la salida, ¿no? Tenemos parte en la casa de nuestro padre, entonces reconocen que Labán las vendió y no actuó como un padre justo. Y Jacob dice que Labán le cambió el salario muchas veces, trabajó bajo calor y frío, nunca robó nada, cargó pérdidas que no eran suyas. Entonces, parece que vemos como una mejora, ¿no? O sea, Jacob ya no es pasivo. O sea, Jacob ya no es sumiso, habla con más firmeza. Entonces, pues vemos que el Eterno le dice: vuelve a la tierra de tus padres. No se va por solo un impulso, sino que Dios le está llamando. Entonces aquí vemos, dice, el versículo dice que Raquel robó los terafim de su padre Labán. Aquí nosotros tenemos una traducción distinta. Así, Labán había ido para esquilar sus ovejas, entre tanto robó Rachel los ídolos domésticos que eran de su padre. La palabra es terafim, se refiere a los ídolos domésticos pequeños. No eran grandes estatuas de templo, sino figuras familiares usadas para, le robó estatuas, o sea, como cosas de adivinación, protección del hogar, herencia legal, símbolos de autoridad del jefe de familia, porque en el mundo antiguo poseer los terafim podía significar derecho al liderazgo o a la herencia. Entonces, ¿Raquel realmente robó ídolos? Sí, el texto claramente usa el verbo batignov, o sea, robó. ¿Pero por qué robó? Hay varias interpretaciones tradicionales. Número 1, cortar la idolatría. Algunos comentaristas dicen que Raquel quiso quitarle a su padre la posibilidad de consultar ídolos. Sería un acto contra la idolatría. Número 2, proteger derechos familiares. Otros dicen que los terafim representan el derecho del heredero. Raquel podría estar asegurando la herencia de Jacob frente a Labán, de Jacob. Y otro apego inconcluso. También hay una lectura más humana. Raquel todavía tenía algo del mundo de su padre dentro. Salir del exilio no siempre es limpio. Entonces, bueno, cuando Labán persigue a Jacob, el padre persigue a Jacob, lo hace con una acusación fuerte, pero en realidad lo que le duele no es el robo, lo que le duele es perder el control. Y Rachel es la que esconde a los terafim y se sienta sobre ellos. Y bien, o sea, todo esto muestra que esto se trata de salir del exilio, no es un tema solo geográfico cuando te vas de cualquier escenario, ¿no? Romper con el pasado es complejo, la idolatría puede ser cultural, no solo religiosa.
Y la libertad a veces requiere cortar símbolos de control. Entonces, Labán persigue a Jacob. Entonces tomó a sus hermanos con él. Cuando dice sus hermanos, aquí dice, se refiere a su gente. Tomó a sus hermanos con él, persiguió tras él un camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Gilad. Pero vino Dios a Labán el aramí en el sueño nocturno y le dijo, cuídate de hablar con Jacob, ni bien ni mal. A pesar de ser un malvado, Hashem le dio profecía en el sueño en honor a Jacob. Y luego con esto de bien y mal se refiere a prometerle algo bueno para que vuelva, y mal se refiere a amenazarlo para que vuelva o incluso matarlo. Ah, fíjate, qué bueno es tener este tema de las traducciones, ¿no? Cuídate de hablar con Jacob, ni bien ni mal. O sea, le está diciendo, cuídate con prometerle algo bueno para que vuelva, y cuídate con amenazarlo para que vuelva o incluso matarlo. Alcanzó Labán a Jacob. Jacob fijó su tienda en el monte, y Labán fijó a sus hermanos en el monte de Gilad. Dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que robaste mi corazón y condujiste a mis hijas como prisioneras de guerra? Labán reclama a Jacob, ¿por qué te has ocultado para huir y robarme? ¿Y no me avisaste para enviarte con alegría, con cantos, con tambor y cítara? Y no me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora neciamente has procedido. Tengo poder en mi mano para hacerles mal. Pero el Dios de vuestro padre anoche me habló diciendo, cuídate de hablar con Jacob ni bien ni mal. Pues ahora que te has ido, ¿por qué has anhelado la casa de tu padre? ¿Por qué has robado mis ídolos? ¿Por qué has robado mis ídolos? Le dice Labán a Jacob. Entonces respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve temor, pues me dije, quizás despojes tus hijas de mí. Bueno, vamos antes de continuar leer esto. Aquí dice, en todas las veces se destaca la hipocresía de Labán, ya que toda su moral era solo de forma, pero no sincera, porque no provenía del deseo de hacerlo verdaderamente correcto de acuerdo con la voluntad de Hashem. O sea que conocemos un personaje hipócrita. Oye, pero ¿por qué no me avisaste que te ibas que te ibas a ir? O sea, yo tuviera, fíjate cómo lo dice, te- eh, mm, no me avisaste para enviarte con alegría, con cantos, con tambor y cítara. Así hay gente en el mundo, así hay personas en el mundo. Y luego dice, ¿por qué? Dice, pues ahora que te has ido, ¿por qué has anhelado la casa de tu padre? ¿Por qué has robado mis ídolos? Labán quiso decir que si él anhelaba la casa de su padre Isaac, es decir, el ideal y la mentalidad que tiene su padre, que son contrarios a los ídolos, ¿qué sentido tenía robar a los ídolos? ¿A por qué robaste mis ídolos? Y bueno, entonces respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve temor, pues me dije, quizás despojes tus hijas de mí. A quien le encuentre tus ídolos, no vivirá. Frente a nuestros hermanos reconoce si de lo tuyo hay algo conmigo y tómalo. Pero no sabía Jacob que Rachel los había robado. Ah, ok, él no sabía que Rachel había robado todos los tefarín. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 doncellas, pero no encontró. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Rachel. La tienda de Jacob, aquí hay una nota, es también la de Rachel, porque ahí él residía. Significa que Labán entró 2 veces a revisar la tienda de Rachel porque sabía que esta era la más sagaz. Interesante, salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Rachel. Entró 2 veces. Rachel esconde los ídolos. Sabemos que aquí en esta traducción tenemos los ídolos, pero la palabra es tefarín. Ídolos domésticos pequeños. Pero Rachel había tomado los ídolos y los colocó en la albarda del camello, y se sentó encima de ellos. Palpó Labán por toda la tienda y no encontró. Y Rachel dijo a su padre, no sea para enojo en los ojos de mi señor, que no podré levantarme delante de ti, porque estoy con la costumbre de las mujeres. Es decir, ¿a qué se refiere aquí? La menstruación. Y buscó Labán, pero no encontró los ídolos. Se enojó Jacob, contendió con Labán. Respondió Jacob y dijo a Labán, ¿cuál es mi pecado? ¿Qué falta hice para que, encendido en furia, persigas tras de mí? Ya has palpado en todos mis utensilios. ¿Qué has encontrado de todos los utensilios de tu casa?
Pon aquí frente a mis hermanos y tus hermanas y que comprueben entre nosotros dos. Jacob alega por su honestidad. Con son 20 años que yo estoy contigo. Tus ovejas y tus cabras no abortaron, y de los carneros de tus ovinos no he comido. Animal desgarrado por fieras no te he traído. Yo lo reponía de mi mano y de mi mano lo pedías. Tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba en el día, aunque me consumía el calor, y la nieve aguantaba en la noche, y se iba el sueño de mis ojos. Con yo ya estuve 20 años en tu casa. Te he trabajado 14 años por tus 2 hijas y 6 años en tus ovejas, y has cambiado mi salario 10 decenas de veces. Si no fuera por el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, que estuvo conmigo, que ahora vacío me hubieras enviado. A mi sufrimiento y a la fatiga de mis palmas vio el Eterno, y te reprochó anoche. Labán pide a Jacob concretar un pacto. Entonces contestó Labán y dijo a Jacob: las hijas son mis hijas, los hijos mis hijos, las ovejas mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. Pero a mis hijas, ¿qué he de hacer a estas hoy? ¿O a sus hijos que dieron a luz? Pero ahora concertaremos un pacto yo y tú, que será por testigo entre yo y tú. Entonces tomó Jacob una piedra y la erigió por monumento. Y dijo Jacob a sus hermanos: recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montículo y comieron allí junto al montículo. Vamos a ver un poco más qué es esto. Entonces, el tema de las piedras, si tiene algún significado distinto. Vamos a ver, entonces dice: vamos a hacer un pacto, que será testigo entre yo y tú, dice Labán. Entonces tomó Jacob una piedra y la erigió por monumento. Y dijo Jacob a sus hermanos: recojan piedras. Ya ves que con sus hermanos se refiere le dijo a su gente: recojan piedras, y tomaron piedras, se hicieron un montículo y comieron allí junto al montículo. Lo llamó Labán al montículo Yegar Sahadutá. A ver. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como monumento. Aquí empieza la escena del montículo de piedras entre Jacob y Labán. ¿Qué es esa piedra? La palabra hebrea es matzevá, significa pilar, piedra erigida, monumento, señal visible. Luego aparece el montículo, montón de piedras, montículo, cúmulo visible. ¿Qué representa esto? Es un pacto de no agresión. O sea, este montón de piedras es testigo. Tú no pasarás para hacerme daño, yo no pasaré para hacerte daño. Entonces, Jacob lo llama Galet, montón testigo. Labán lo llama Yegar Sahaduta. Lo mismo pero en su idioma, arameo. Entonces, misma piedra, 2 lenguajes, 2 mundos, una frontera. Este montículo simboliza cierre de siglo, límites saludables, separación sin violencia, identidad definida. Jacob ya no huye. Establecieron más bien unas fronteras. Hasta aquí tú, hasta aquí yo. Bien. Entonces tomó Jacob una piedra y la erigió por monumento, y dijo Jacob a sus hermanos: recojan piedras, y tomaron piedras, hicieron un montículo y comieron allí junto al montículo. Lo llamó Labán al montículo Yegar Sahadutá, y Jacob lo llamó Galet. ¿Qué significa Galet? Galet significa en hebreo montón testigo. Mientras que respecto al mirador dijo: observe el Eterno entre yo y tú, pues nos ocultaremos uno del otro. Si harás sufrir a mis hijas o tomarás mujeres además de mis hijas, no hay hombre con nosotros. Mira, Dios será testigo entre yo y tú. Testimonio del pacto. Y dijo además Labán a Jacob: he aquí este montículo, y he aquí el monumento que he erigido entre yo y tú. Erigido entre yo y tú. Testigo es el montículo y testigo el monumento, que yo no pasaré hacia ti este montículo, ni tú pasarás contra mí este montículo y este monumento para mal. Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzgarán entre nosotros, el Dios de sus padres. Entonces juró Jacob por el temor de su padre, Isaac. Entonces juró Jacob por el temor de su padre Isaac. Y sacrificó Jacob un sacrificio en el monte, y llamó a sus hermanos para comer pan. Comieron pan y pernoctaron en el monte. Génesis 32. Labán se retira. Madrugó Labán por la mañana,
besó a sus hijos y a sus hijas, bendijo a ellos. Se fue y volvió Labán a su lugar. Jacob fue en su camino, y lo encontraron ángeles de Dios. Entonces Jacob, cuando los vio, un campamento de Dios es este, y llamó el nombre del lugar aquel Mahanaim. Mahanaim, M-A-J-A-N-A-I-M. Muy bien, entonces parece que ya entramos a un nuevo parashá, nuevo pasaje. Entramos en Génesis 32, Parashat Vaishlach. ¿Ok? Bien. Mahanaim significa en hebreo 2 campamentos. ¿Ok? Entonces dijo Jacob cuando los vio a los ángeles, un campamento de Dios es este. Bien. ¿Qué significa Vaishlach? Vaishlach viene del verbo shalach, enviar, y envió. El capítulo comienza, y envió mensajeros delante de él a Esaú. Por eso el parashá se llama así. Bueno, acuérdate, estamos en Génesis, la parashá es Vaishlach, y estamos ahorita en estos capítulos. Lo que transcurre es, Jacob se prepara para enfrentar a Esaú. Y bueno, esto tiene que ver con enviar, con enviar. Shalach, a eso se refiere. Vaishlach se refiere a y envió. ¿Y con qué comienza este capítulo? Pues claro, directamente la primera palabra es envió. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Ya ves que hay distintas traducciones. Bueno, aquí es Esav con V. Vamos a hacerlo así. Jacob se prepara para el encuentro con Esav. Envió Jacob emisarios delante de él, a Esav, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y ordenó a ellos diciendo: así dirán a mi señor Esav, así ha dicho tu siervo Jacob, con Labán he peregrinado, y me retrasé hasta ahora. Tengo toros, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envié para avisar a mi señor, a fin de encontrar gracia a tus ojos. Regresaron los emisarios con Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano, a Esav, y también él va a tu encuentro, con 400 hombres con él. Bueno, aquí hay algo. Regresaron los emisarios con Jacob diciendo, o sea, volvieron con Jacob después de entregar el mensaje: vinimos a tu hermano, a Esav, y también él va a tu encuentro, con 400 hombres con él. A tu hermano, a Esav. Quisieron decirle que es hermano por parentesco, pero obra como Esav, es decir, con mala intención, pues viene acompañado con un ejército con la intención de atacar. Oye, qué bueno que tenemos aquí esta edición. Tuvo mucho miedo Jacob y se angustió. Entonces dividió al pueblo que estaba con él, a las ovejas, a los vacunos y a los camellos, en 2 campamentos. Pues dijo: si viene Esav contra un campamento y lo extermina, quedará el campamento restante salvado. A ver. Vamos a ver. Vamos a preguntar por qué envió Jacob emisarios delante de él, a Esav, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. O sea, ¿por qué de repente empezamos con, pues ya estamos directo a una guerra, ¿no? O sea, ¿por qué este encuentro así? Vamos a recordarlo, ¿no? Y bueno, ¿quién es Esav o Esaú? Bueno, es el hermano gemelo de Jacob, primogénito biológico, hijo de Isaac y Ribka. Isaac y Rebeca. El mismo que vendió la primogenitura por un guiso, el que perdió la bendición. Recordemos que es el que perdió la bendición en Génesis 27. Su nombre significa el hecho, el ya hecho, representa lo instintivo, lo inmediato, lo impulsivo. Bueno, recordemos por qué hay conflicto. Bueno, este conflicto no empieza aquí en Génesis 32, esto ya sabemos que viene desde atrás, ¿no? Recordemos que Ribka, aquí en Génesis 25, habíamos leído que decía: hay un conflicto, algo así como hay un conflicto en tu interior. Eran 2 naciones ahí en tu vientre. 2 naciones ahí en tu vientre. Y aquí dice: pero se empujaban entre sí los hijos en su interior. Entonces ella dijo: si es así, ¿para qué quiero yo esto? Y fue a consultar al Eterno. Le contestó el Eterno: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos de tus entrañas se separarán, y un pueblo sobre el otro prevalecerá, pero finalmente el mayor servirá al menor. Se completaron sus días para dar a luz, y he aquí que había mellizos en su vientre.
Salió el primero, rojizo, todo él, peludo como un mantón del pelo, y llamaron su nombre Esav. Después salió su hermano, con su mano haciendo el talón de Esav, y llamó su nombre Jacob. E Isaac era de la edad de 60 años cuando ellos fueron dados a luz. Eso está en Génesis 25, ya lo habíamos leído. Y bueno, el conflicto es más que personal, es simbólico y es algo simbólico. Esav desprecia la primogenitura, la vende voluntariamente. Y bueno, Jacob recibe la bendición y Esav se siente traicionado. Recordemos cuando recibió esa bendición, ¿no? Entonces, ¿por qué el encuentro de Génesis 32 es tan tenso? Porque Jacob vuelve después de 20 años y no sabe si Esav todavía quiere matarlo. Entonces envía gente para ver si todavía quiere matarlo. Y bueno, responde con 400 hombres, así que sí, todavía tiene algo de rencor. Bueno, Jacob tiene algo de culpa. Recordemos que Jacob tiene culpa. ¿Por qué? Porque aquí dice, tuvo mucho miedo Jacob y se angustió. Entonces dividió al pueblo que estaba con él, a las ovejas, a los vacunos y a los camellos en 2 campamentos. Tiene la memoria del pasado, tiene mucho miedo, divide el campamento, prepara regalos y ora. Y bueno, ¿qué representa Esav o Esaú? Representa el pasado no resuelto cuando dejamos cosas sin concluir, lo instintivo, lo que desprecia lo espiritual. Y Jacob representa el proceso, la culpa, la transformación. Y bien, sí, esto es en donde estamos, ¿no? Jacob ruega salvarse de Esav. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Eterno me dijo, vuelve a tu tierra y al lugar donde naciste, que te beneficiaré. Me siento inferior ante todos los favores y toda la verdad que has hecho con tu siervo, porque solo con mi báculo he pasado este Jardén, y ahora tengo 2 campamentos. Con mi báculo. ¿A qué se refiere? Cuando Jacob huyó de Esav, este envió a su hijo mayor Elifaz para que lo matara, pero como Esav se ausentaba, Jacob ayudaba con la crianza de Elifaz. Entonces este sintió piedad por Jacob y le expresó que no sabía qué hacer, porque estaba presionado por la orden de su padre. Entonces Jacob le dio la idea de que lo despojara de todo lo que traía. De esta manera quedaba paupérrimo, que es considerado como un muerto en la sociedad. Y así estaría cumpliendo la orden de su padre, dejando con vida a Jacob. Pero eso es lo único que tenía cuando llegó a Harán, que era su bastón. Bien. Sálvame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esav, porque temo yo a él. Pero si viene a exterminarme una madre con los hijos, Pero tú me habías dicho, yo te beneficiaré, pondré tu descendencia como la arena del mar, que no se podrá contar por ser tanta. Pernoctó allí en aquella noche. Jacob envía presentes a Esav. Pernoctó allí en aquella noche y tomó lo que traía en su mano, un presente para Esav, su hermano. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas que dan de mamar con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Los entregó en manos de sus siervos, poniendo cada rebaño aparte, y dijo a sus siervos, pasen delante de mí, y un espacio pondrán entre rebaño y rebaño. Ordenó al primero diciendo, cuando te encuentres Esav, mi hermano, y te pregunte diciendo, ¿de quién eres tú? ¿A dónde vas y para quién son estos que están delante de ti? Le contestarás, de tu siervo Jacob. Es un presente enviado para mi señor Esav, y he aquí también él viene detrás nuestro. Ordenó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de los rebaños, diciendo, como estas palabras ustedes hablarán a Esav cuando lo encuentren. Le dirán también, he aquí tu siervo Jacob, viene detrás de nosotros, porque él se había dicho, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, luego veré su rostro, quizás me perdone. Hizo guardar distancia entre cada uno a fin de que Esav lo viera más considerable, o sea, venía de regalo tras regalo. Pasó el presente delante de él, y él pernoctó esa noche en el campamento. Se levantó en esa noche, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 doncellas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar lo que era de él. Jacob lucha con el ángel. Se quedó Jacob solo, y luchó un hombre con él hasta que rayó el alba. Luchó un hombre con él, aquí hay una nota. El Rambán, Maimónides, explica que esta lucha sucedió en forma espiritual en el llamado Olam Atzilut,
El Ramban, Nachmanides, cuestiona esta explicación, pues él quedó rangueado físicamente. Pero a favor de la explicación del Ramban, se puede arguir que una fuerza espiritual puede influir en lo corporal. Ok. Cabe recordar que el alma, que es espiritual, influye en el cuerpo humano y los ángeles pueden influir en hechos materiales. Y bien, vamos a ver este tema. Estamos en Génesis 32 y hay una parte interesante que dice, se quedó Jacob solo y luchó un hombre con él hasta que rayó el alba. Y un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Qué es esto? Bueno, quedó aislado. Antes de la lucha ya envió regalos, ya dividió el campamento, ya rezó. Ahora está solo. Habla de que la transformación espiritual ocurre en esta soledad. Entonces un hombre luchó con él. ¿A qué se refiere? La tradición explica que no es un humano cualquiera, un ángel o el zar, un ángel protector de Esav, una manifestación espiritual, la personificación del miedo de Jacob. Bueno, la palabra luchó, el verbo es valle abek, raíz abak, polvo. Literalmente se revolcaron en el polvo. Es una lucha a cuerpo, física, real. Entonces habla de incertidumbre, miedo, el amanecer simboliza claridad, nueva identidad. Bueno, no es una pelea física, o sea, Jacob está enfrentando su pasado, su culpa, imagínate, o sea, ya dividió el campamento, viene un ejército, ya dio regalos. Entonces aquí es donde está diciendo de que hubo una lucha, ¿no? Hubo una lucha, enfrentó su identidad, su miedo a Esav, y no suelta. Entonces, no lucha contra Dios, lucha con Dios. Jacob no se rinde hasta recibir la bendición. Entonces Jacob queda solo y lucha toda la noche con un hombre, entendido tradicionalmente como un ángel o fuerza espiritual. La palabra implica revolcarse en el polvo, no es solo pelea física, es la batalla interna de Jacob antes de enfrentar a Esav. La noche simboliza crisis y al amanecer trae una nueva identidad, Israel. Bueno, pero vio el ángel que no podía con él. Entonces le golpeó la cabeza del fémur y se dislocó la cabeza del fémur de Jacob cuando luchaba con él. Dijo el ángel, envíame porque ya rayó el alba. Y le contestó, no te enviaré sino solo si me bendices. Le preguntó el ángel, ¿cuál es tu nombre? Y le contestó, Jacob. Entonces dijo el ángel, no se llamará más Jacob tu nombre, sino Israel, porque has prevalecido delante de Dios y con los hombres has podido prevalecer. Jacob vence al ángel. Le preguntó Jacob y le dijo, dime, lo ruego, tu nombre. Y le contestó el ángel, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo a él, a Jacob, allí. Llamó Jacob el nombre del lugar Peniel, diciendo, porque vi ángeles de Dios cara a cara y se salvó mi vida. Le alumbró el sol cuando pasó Penuel, y él estaba cojeando sobre su muslo. Por eso no comen los hijos de Israel el tendón que se contrae, que está sobre la cabeza del fémur, hasta el día de hoy, porque golpeó el ángel la cabeza del fémur de Jacob en el tendón que se contrae. A ver, vamos bien a ver qué es todo lo que acabamos de leer, todo esto. Entonces, vamos a ver esto. Ok, Génesis 32. Bueno, resumido, Jacob vuelve a la tierra después de 20 años con Labán. Tiene que enfrentar el pasado, la culpa, todo esto. Se prepara, viene con 400 hombres. Él tiene mucho miedo. Le hace caso a Dios. Envía regalos para mostrar su misión, reconstruir la relación. Y bueno, Jacob se quedó solo, entonces un hombre lucha con él hasta el amanecer. La palabra implica la lucha del polvo, o sea, ¿quién es? Bueno, puede ser el ángel protector, puede ser un ángel, y bueno, el luchador toca su cadera y Jacob queda cojo, pero no suelta. Dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y así ocurre cambio. Ya no se llama Jacob, ahora se llama Israel. Israel significa el que lucha con Dios y con hombres y prevalece. No el que no cae, no el que no suelta las cosas. Entonces, Jacob llama al lugar Penuel o Peniel, significa el rostro de Dios, y dice, he visto a Dios cara a cara y mi vida fue preservada. Significa que se enfrentó a sí mismo, enfrentó las cosas y no murió. En la Biblia ver el rostro significa encuentro directo, experiencia límite, exposición total. Sobrevivió a la confrontación interior, básicamente. Y bueno, el sol sale, o sea, logró una batalla fuerte, ¿no? Esto es lo importante, que Jacob, que aún se llama Jacob, se llama Israel,
cojea. Entonces la transformación que ocurrió pues le dejó una marca. Y bueno, ¿qué enseña todo esto? Pues la estrategia no contradice la oración, tuvo una estrategia, pero estuvo orando, pero también estuvo tomando acción. Tiene que enfrentar el pasado. Y bueno, Dios no dice que va a eliminar las batallas, sino que las va a atravesar contigo. ¿Sale? Y bueno, quiero ver qué significa este tema, ¿no? En la herida de la cadera, en el fémur que se la dislocó, ¿no? Eso es interesante. O sea, ¿por qué pasó esto? La herida de la cadera, el fémur. Básicamente, estamos ahorita en Génesis 32, 26 al 28. ¿Qué es esto de ¿Qué es esto del que se dislocó la cabeza del fémur de Jacob cuando luchaba con él? A ver qué representa, pues. Jacob quedó cojeando, básicamente. No habla de la cabeza del fémur como anatomía humana, habla de la articulación de la cadera. La expresión describe la cavidad donde encaja el fémur, o sea, la articulación de la cadera se salió del lugar, o sea, se dislocó la cadera de Jacob. O sea, parece que el ser tenía una fuerza sobrenatural, no necesitó fuerza bruta. ¿Y por qué la cadera? Porque la tradición hebrea, la cadera muslo simboliza descendencia, continuidad, estabilidad. Jurar bajo el muslo es jurar bajo el pacto. La cadera representa el futuro. Entonces Jacob sale vivo, bendecido, herido, pero pues eso se trata, ¿no? La transformación espiritual no es intacta, o sea, hay una marca. Sale con la humildad, memoria de la lucha, un límite humano. ¿Y por qué la Torah menciona esto? Porque Jacob ya no es el mismo. Su identidad cambia a Israel y su cuerpo lleva la señal. Bien, le preguntó Jacob y le dijo, dime, lo ruego, tu nombre. Y le contestó el ángel, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo a él, a Jacob allí. Llamó Jacob el nombre del lugar Peniel, diciendo, porque vi ángeles de Dios cara a cara y se salvó mi vida. Le alumbró el sol cuando pasó Penuel, y él estaba cojeando sobre su muslo. Pero por eso no comen los hijos de Israel el tendón que se contrae, que está sobre la cabeza del fémur, hasta el día de hoy, porque golpeó el ángel la cabeza del fémur de Jacob en el tendón que se contrae. A ver, se refiere al tendón y la vena ciática que cuando los cortan se contrae. Ok. Tengo duda de esto. Por eso no comen los hijos de Israel el tendón que se contrae. ¿A qué se refiere esto? Por eso no comen los hijos de Israel el tendón que se contrae. Por eso no comen los hijos de Israel el tendón que se contrae. Bueno, aquí dice, por eso los hijos de Israel no comen el Gid Hanasheh, tendón del muslo, hasta hoy porque tocó la cavidad del muslo de Jacob. Aquí una de las primeras prohibiciones alimentarias de la Torah. ¿Qué es el Gid Hanasheh? Gid es el tendón. Nasheh, desplazado, dislocado. Se refiere al nervio ciático en la zona de la cadera del animal. ¿Por qué no se comen? Porque esa fue la zona que fue tocada cuando Jacob luchó. Pero el motivo no es tanto una superstición, es algo simbólico. La Torah está haciendo algo muy fuerte, convierte una experiencia espiritual en práctica física. La identidad no es solo no es solo una idea, sino es algo que van a tener que estar repitiendo. Cada comida recuerda la lucha de Jacob. Entonces la transformación dejó una marca. Entonces la herida fue en la cadera, entonces a partir de ahí, en la ley judía posterior, el Gid Hanasheh debe retirarse cuidadosamente. Es la parte de la práctica kosher. No depende de si el animal es kasher o no. Aplica incluso fuera de Israel. Ok, interesante. Entonces, el nervio del muslo, porque ahí fue tocado Jacob en la lucha. No es superstición, es más bien un tema de una memoria espiritual. Hecha práctica física, el pueblo recuerda que su identidad nació herida pero perseverante. Interesante. Y bien, vamos a continuar. Génesis 33. Jacob se encuentra con Esaf. Alzó Jacob sus ojos y vio, y he aquí que Esaf estaba viniendo, y con él venían 400 hombres. Entonces repartió a los hijos entre Lea, Rachel y las dos doncellas.
Colocó a las 2 doncellas y sus hijos primero, a Lea y sus hijos detrás, y a Rachel y Joseph atrás de todos. Él pasó delante de ellos y se prosternó a tierra 7 veces hasta acercarse a su hermano. Entonces corrió Esab a su encuentro, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Alzó Esab sus ojos, vio a las mujeres y a los hijos y dijo: ¿Quiénes son estos de ti? Y le contestó: los hijos con que agració Dios a tu siervo. Se acercaron las doncellas, ellas con sus hijos, y se prosternaron. Se acercó también Lea con sus hijos y se prosternaron. Después se acercó Joseph y Rachel y se prosternaron. Entonces dijo Esab: ¿cuál fue la intención para ti de todo el campamento que he encontrado? Y le contestó: para encontrar gracia en los ojos de mi señor. La soberbia de Esab. Pero dijo Esab: tengo mucho, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. A ver, aquí hay una nota: tengo mucho. Esab era muy soberbio. Él se muestra muy despreciativo hacia un presente, como si no quisiera nada ajeno, pero realmente era una persona que despojaba por la fuerza de las armas, ya que conquistó la zona de Seir atacando y expulsando al pueblo de los Jorim, y usufructuando del pillaje. Y bueno, aquí hay otro pasaje, otra nota. Dice: tengo mucho, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Entonces dijo Jacob: no, lo ruego, si ahora encontré gracia en tus ojos, tomarás mi presente de mi mano, pues por eso he visto tu rostro, como he visto el rostro del ángel, y fui aceptado. Toma, lo ruego, mi bendición que fue traída a ti, porque me ha agraciado Dios, y tengo todo. E insistió a él, y Esab tomó el presente. Dijo Esab: partamos y vayamos, y yo iré frente a ti. Entonces le contestó: mi señor sabe que los niños son tiernos y que las ovejas y las vacas que dan de mamar está a su cuidado sobre mí. Si serán maltratadas, aunque sea un solo día, morirá todo el ganado. Pase, lo ruego, mi señor delante de su siervo, mientras yo conduciré lentamente de acuerdo al paso de la faena que tengo delante de mí, y al paso de los niños, hasta que yo llegue a mi señor en Seir. Dijo Esab: dejaré ahora contigo de la gente que está conmigo. Y le contestó: ¿para qué esto? Encontraré gracia en los ojos de mi señor. Jacob se separa de Esab. Volvió en el día aquel Esab a su camino, a Seir, y Jacob partió a Sucot, y construyó para él una casa, y para su ganado hizo cabañas. Por eso llamó el nombre del lugar Sucot. Llegó Jacob completo a la ciudad Shechem, que está en la tierra de Canaán, tras llegar desde Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Entonces compró la parte del campo donde había tendido su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 cuesitot. Erigió allí un altar e invocó en él a Dios, Dios de Israel. Y bien, vamos a dejar la lectura hasta aquí. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Uriel y que Dios te bendiga. Muchas gracias, que tengas un bonito día. Gracias.